Bueno, bienvenidos a Disinfo Talks, a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Unión Europea, las elecciones en la Unión Europea, específicamente las elecciones del Parlamento en la Unión Europea, que bueno, fueron un acontecimiento no solamente muy grande, porque estamos hablando de muchas personas que fueron a votar, 45 millones de personas básicamente, pero que además fue un acontecimiento bastante sorpresivo, ¿no? O sea, el resultado fue bastante sorpresivo porque... Creo que nadie lo esperaba cómo se dio. Si bien había una tendencia de que, se sabe por dónde va a ir, pero sorprendió. Pero sorprendió, sí, justamente porque, bueno, hubo una leve tendencia hacia los partidos de extrema derecha que ganaron bastante terreno en estas elecciones. Y bueno, pues vamos a ver qué impacto tuvo TikTok en este nuevo cambio. Sí. Que parece, si lo mencionamos así, parece qué impacto va a tener una aplicación de videitos y de bailes en las elecciones, en los comicios de la Unión Europea, pero Ojo. influyó bastante. Vamos a comenzar con un pequeño contexto. El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional que se elige por sufragio directo. Es algo muy relevante. Bueno, se celebraron elecciones este año entre el 6 y el 9 de junio para elegir a los 720 eurodiputados que representarán alrededor de unos 450 millones de personas. Sí. Y definirán las políticas para el conjunto de los 27 países. De los 27 países. Otro dato también es que son 720 eurodiputados que se van a elegir, que son más de los que se eligieron la vez pasada. Porque el Brexit. Bueno, el Brexit y cambios en cuestiones demográficas también. Pero bueno, la importancia también de estos eurodiputados, que a veces uno desde acá, desde Uruguay, desde Latinoamérica, se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? No solamente van a representar a su país, a los intereses de su país, pero también tienen un trabajito un poquito más pesado. Están ahí para decidir sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de cambio climático, energéticas, para mantener los valores de la propia Unión Europea, como se respeta a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, y también se encargan mucho de lo que es el presupuesto. Son los que aprueban el presupuesto de la Unión Europea y también supervisan su gasto. Un arduo trabajo. Yo sigo por TikTok a un señor que es eurodiputado de Chipre. Mirá. Hasta ese momento no sabía que tenían eurodiputados, y que él muestra su día a día, y es un trabajo muy arduo, que parece que no, pero lleva mucho. Y bueno, como tú lo mencionabas, 15 eurodiputados más por el tema del Brexit. Iba a decir un comentario, pero no. Sí, dale. No, un comentario. Hay varios diputados que muestran su día a día. Ah, sí, en Uruguay también. En Uruguay también. Muchos, capaz que no es tiene tantas tareas. Tanta carga laboral, como el de Chipre, pero lo muestran. Pero lo muestran. Y bueno, los eurodiputados, un sistema que asigna escaños a los países miembros de acuerdo con su población, pero con un enfoque que favorece a los países pequeños para que todos tengan más representatividad. Sí, viste que es a mí me costó entenderlo un poquito. Sí, es medio complicado. Cómo es la cuestión, ¿no? Porque funciona como... Lo voy a tratar de explicar para todos los oyentes, pero funciona en el sentido de que vos, por ejemplo, tenés Alemania, que es el que tiene la mayor población y por ende tiene, creo que son 96 eurodiputados. Sí, 96 eurodiputados. Y después tenés países muy chiquitos como Luxemburgo, que tiene 6. Y tiene 6 porque es la mínima cantidad de eurodiputados que puede tener. Y entonces lo que pasa es que un eurodiputado de Alemania representa, por ejemplo, a 1 millón de personas. Claro. Pero un eurodiputado de Luxemburgo representa a, no sé, 50.000. 50.000, sí. Ponele, sí. ¿no? Pero... Como que, no sé, de esa forma se entiende como que van a tener un mayor peso en las decisiones. Claro. Ahí va. Y las reglas de cómo se eligen los eurodiputados por país cambia un poco, pero no varía tanto. Casi siempre es de los 18 años, aunque algunos países la tienen desde los 16. Sí. Voto optativo, salvo en algunos casos, como Bélgica, Grecia, Bulgaria, Chipre y Luxemburgo, donde es obligatorio. Y en cuanto al tipo de listas también cambia un poco. Algunas son cerradas, otras son del voto preferencial. Elegir que el candidato es el que te gusta más, y en otro los podés hasta clasificar. O sea, decir, bueno, quiero que salga este primero, después este. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo se eligen los candidatos.
los eurodiputados no se organizan por nacionalidad, sino que se organizan por afinidad política y ideológica. Es decir, tenemos el bloque de los Greens, el bloque de la ultraderecha, el bloque de la ultraizquierda, y así con todos los fines ideológicos, y se agrupan no por nacionalidades, para esto tener estos bloques transnacionales que les permite coordinar acciones, promover leyes en conjunto, reflejar sus principios. Y hay estos 7 grupos en total, desde el Partido Popular Europeo, que es el más grande, el PPE, y que es de centro derecha, hasta la izquierda radical, representada por The Left, que es el más pequeño. Que es el más pequeño. Igual tiene sentido de que estén agrupados por ideología y no por países, porque sería bastante complicado. Muy complicado. Que en un país estén reunidos todos un montón de partidos que no tienen nada que ver unos con otros y llegar a una resolución sería muy difícil, creo yo. ¿Querés mencionar a todos los partidos o decís que es...? Son muchos partidos, pero bueno, se los contamos. Tenemos el grupo del Partido Popular Europeo, que es como dijo Juli, es el más popular, es el que casi siempre se lleva la mayor cantidad de escaños. Después tenemos al Partido de Socialistas y Demócratas, que también sería como la segunda fuerza más importante dentro del Parlamento Europeo. Después tenemos el grupo Renovar Europa, que también es un partido bastante liberal. Esas 3 que les acabo de mencionar son las principales 3 fuerzas en el Parlamento Europeo. Y después tenemos el Partido Verde, que también habías mencionado. Tenemos el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que también es un partido, como lo dice su nombre, bastante conservador, muy nacionalista. Y tenemos al grupo de Identidad y Democracia, ¿no? Que vendría a ser el partido de la extrema derecha. Es donde vamos a poner un poco el foco. Exactamente. En el episodio de hoy, porque bueno, este giro dramático que decíamos, o no sé si dramático, pero giro al fin. Un giro. Se dio hacia la extrema derecha, o la aparición de la extrema derecha. En los resultados de las recientes elecciones se refleja este notable giro, y los partidos de extrema derecha en países como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Bélgica vieron un aumento considerable en su apoyo, posicionándose como las primeras o segundas fuerzas políticas en sus respectivos países. Claro. Esto llevó al incremento claramente de números de escaños, y los partidos tradicionales como el PPE, el Partido Popular Europeo, o los socialistas y demócratas, que solían formar mayorías, se mantuvieron bastante incambiados. Sí. Y bueno, no se pudo evitar que partidos como los verdes y los liberales sufrieran algunas pérdidas y se fueran esos escaños para la extrema derecha. Esos fueron los que más perdieron en estas elecciones, sin duda, fueron esos partidos. Y bueno, entonces, acá cuando estábamos pensando un poco este episodio empezamos con una pregunta, ¿no? Que era básicamente, bueno, ¿cómo explicamos este cambio? ¿Cómo explicamos estos resultados? Porque había sucedido también que las elecciones de 2018, creo que fueron las anteriores, había sucedido justamente lo contrario. Muchos jóvenes, especialmente la población joven, había votado el Partido Verde, a ese tipo de partido más progresista. Y entonces el Partido Verde en estas elecciones medio que contaba con ese voto, ¿no? Se esperaba de que, bueno, lo mismo va a suceder este año. Pero y sucedió totalmente lo contrario. Terminaron perdiendo escaños, 40 escaños. 40 escaños o 30, 40 escaños. 30, 40 escaños con el partido. De representación que perdieron y el crecimiento de, bueno, no estamos diciendo que los de escaños de Greens hayan ido a la extrema derecha necesariamente, sino que, bueno, claramente se reparten, pero... Sí, lo ponemos todo en potencial, ¿viste? Sí, para que nadie nos demande. Para que nadie nos demande. Para que nadie nos demande lo ponemos todo en potencial. Y bueno, el apoyo de los partidos de extrema derecha se está haciendo notar en varios países europeos. En Alemania, especialmente en Alemania, sí. La AfD, Alternativa para Alemania, obtuvo el 16% del voto de los menores de 25 años. Francia también es otro ejemplo. Sí. Que, bueno, el partido creo que en español se dice Agrupación Nacional, que es el RN, de Marine Le Pen, también obtuvo una gran cantidad de votos, 30% de votos, algo así. Y bueno, nos preguntamos entonces por qué los jóvenes, la generación Z y los millennials se están abrazando tanto a esta extrema derecha. Yo creo que la respuesta, si bien hay un gran abanico de razones y es como una especie de mosaico de estos factores, pero creo que el factor de los más importantes es el costo de vida de Europa
Está muy caro. Sí. No, pero viste, ¿Están has visto planeando los el videos, Eurotrip? ¿no? No, si están planeando el Eurotrip Está muy carísimo. caro. Yo he visto los videos en TikTok justamente de Barcelona, viste, que como que les gritan a los turistas. Sí, también. está carísimo. Está complicado. La gentrificación, el costo Sí. del alquiler. Y también el tema de la migración desde la crisis migratoria desde 2015, si tenemos que poner un punto de partida, que se ha agravado y se ha empeorado, sobre todo en estos países que mencionamos, Alemania y Francia. Sí. Y bueno, también España que ha asumido. Que reciben muchos subió inmigrantes. sí. Pero también hay más factores que son más intangibles relacionados con ¿Cómo? las redes sociales. Ahí que va, es lo que nos ¿cómo? vamos a centrar nosotros. Ahí va. X, Instagram y TikTok. Y especialmente TikTok. Especialmente TikTok. Vamos a hablar especialmente de TikTok. Donde este contenido de extrema derecha circula sin control. Y Sí. es relativamente grave, creo yo. Sí. Creo que los partidos de extrema derecha están entendiendo mucho cómo funciona TikTok. Sí. Y creo que ahí es donde está un poco la clave. Una de las razones por las cuales está haciendo tan buena la táctica de usar TikTok es justamente porque se está creando un contenido muy interesante. Tenemos el ejemplo de Jordan Bardella. Que es un político francés. Es un político francés muy joven, tiene 29 años, es líder, es el actual líder de lo que es el partido de Marine Le Pen, de la agrupación nacional. Bueno, ahora es eurodiputado también y que le ha dado un cambio tremendo a lo que es este partido, ¿no? Que antes tenía como una imagen mucho más negativa, hoy en día tiene una imagen mucho más positiva e incluso se encuentra muy cercano a poder tener el poder en Francia, ¿no? Sí. Y si bien esto tiene muchos factores, una de los más importantes es el uso de redes sociales y TikTok para darle este lavado de cara al partido. Me parece importante mencionar también que no solo viene esta generación de contenido de extrema derecha por parte de los partidos, sino también por individuos que hacen videos con mucha producción, muy bien hechos, que saben cómo funcionan TikTok, llevando mensajes, racistas, xenófobos, que eso es lo que más preocupa. Más allá de que los partidos sepan usar el TikTok y lo usen bien, estos individuos que usan este contenido para, dar mensajes de odio. Totalmente, y también ahí, se relaciona un poco de cómo funciona TikTok en sí mismo, ¿no? Que es una plataforma que vos un poco lo decías, que modera un poco menos que capaz que otras plataformas, entonces eso le permite a estos partidos publicar este tipo de contenido que capaz que en otra no podría En hacerlo. Instagram, por ejemplo, ahora con los fact-checkers que Ahí va. agregaron, se ha tratado de controlar un poco más todo el tema de mensajes de odio y es bastante censurador Instagram. Exactamente. A diferencia de, TikTok. Y TikTok Hay mucho contenido y es muy difícil de controlar. Sí, todo. cómo funciona, ¿no? Sí. Obviamente que ese tipo de contenido también genera mucha emoción, genera muchos comentarios, que Sí. la gente lo comparte, que genera muchas reacciones y cuando un contenido genera muchas reacciones se le da más visibilidad, es así. Así Sí, que sí. probablemente El algoritmo llegue. Sí, funciona de esa manera. Funciona de esa manera. Y Incluso vos ves como... Perdón, pero vos ves como a veces estás viendo un video sobre una determinada cosa y después pones en el buscador y ya te dice... Sí, el algoritmo es muy ahí va. bueno. O te da 8 opciones Sí. de lo que vas De a lo que poder te va a poder buscar. ver, o mismo en los comentarios. Sí. Además de que también TikTok es una red muy cambiante en cuanto a tendencias y al flujo de contenido. Entonces, se hace muy propenso que estos videos pasen desapercibidos a veces para los controladores. Claro, Entonces, sí, es muy complicado. No se dan cuenta. Y también, esto también tiene que ver con que se propagan muy fácilmente los mensajes en Sí. TikTok. Así que creo que son todos esos factores los que contribuyeron Sí. a que la extrema derecha también gane mucho lo que es el voto popular. Obviamente que no estamos diciendo, como dijimos, lo estamos diciendo todo en potencial, no estamos diciendo que tenga un efecto directo, porque no lo podemos probar, o por lo menos Claro, hasta ahora es algo de no lo han causalidad, probado. Sí. pero entendemos y analizamos nosotros y reflexionamos que tiene un impacto muy grande. Sí. También haciendo la relación de jóvenes
que apoyan, jóvenes usan TikTok. Sí. Entonces, hay un vínculo, hay sí o sí. Tal cual. Y también es un mensaje para los políticos, para los partidos, de que no se olviden de las redes sociales, de que pueden ser una herramienta muy útil. Muy útil. Peligrosa. Y peligrosa al mismo tiempo, Estos obviamente, casos. ¿no? Pero una pregunta que yo voy a dejar planteada es si pensamos que cuando nosotros hablamos de TikTok, que vos mismo lo decías, había sido una aplicación de retos, de desafíos, de bailes, y hablamos de TikTok en un sentido de, bueno, podría estar definiendo una elección. ¿Estamos banalizando la política de alguna forma? Y a ver, No es sé. una pregunta muy complicada. Sí, no lo sé. En cierta medida sí. Un poco. En cierta medida sí, pero Y yo qué sé, cuando ves a un político, viste, haciendo el challenge de el challenge de TikTok, TikTok es chocante. Es un poco porque chocante. creo que lo estamos empezando a ver desde no hace mucho, esto de Sí. tener a los políticos como un payaso, casi. Y es muy chocante, entonces yo creo que un poco sí. Un poco sí. Un poco lo banaliza. Un Pero poco. también esto de la mediatización de la política ha existido, no sé, se me ocurre el caso de Menem en Argentina. ¿Qué Pero caso? esto de las redes sociales es algo que tiene mayor llegada. Sí. Y Mucho más yo he visto rápido. muchos políticos haciendo trends de TikTok. Me preocupa un poco. Te preocupa un poco. Bueno, los dejamos con esa preocupación de Julián entonces y espero que hayan disfrutado de este episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en el Nos vemos en próximo. el próximo episodio.